Mira, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el verso 13. Ahora sí, desde el verso 12, ¿no? El verso 12, del versículo 12. Fíjate, el versículo 12. Dice, voy a leerlo aquí en esta. Versículo 12. Estamos en Colosenses capítulo 2. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Ahí está hablando del tiempo de la resurrección. Para confirmarlo dice después, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está, dos veces confirmado. Está hablando del tiempo de cuando Dios le levantó de los muertos, ¿ves? Ahora el verso 13. ¿De qué estaba hablando el verso 12? Te lo acabo de decir, del tiempo cuando Dios lo levantó de los muertos. Entonces en el verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Hablando del tiempo cuando Dios lo levantó de los muertos, ¿ves? O sea que a nosotros se nos contó que fuimos levantados juntamente con Cristo. Y de la misma manera que se nos contó que fuimos crucificados juntamente con él. Nuestro antiguo hombre, pues, nuestra vieja naturaleza. Entonces mira, verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Está hablando del tiempo de la resurrección todavía, sigue hablando del tiempo de la resurrección, cuando nos dio vida juntamente con él. Dice, perdonándonos todos los pecados, o sea, ¿cuándo nos perdonó los pecados? Pues cuando resucitó. Está hablando del tiempo de qué? De la resurrección, dijimos. Verso 14, sigue hablando del tiempo de la resurrección. Dice, anulando el acta de los decretos. Ahora, detente ahí, te voy a regresar un poquito para atrás porque no quiero que me pierdas la idea. No quiero que me pierdas la idea. Mira, del verso 13 desde el principio, otra vez. ¿Por qué? Porque como yo soy el que estoy hablando aquí, te vas a tener que aguantar. Mira, verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Está hablando del tiempo de la resurrección. Otra cosa que sucedió en el tiempo de la resurrección, mira, perdonándonos todos los pecados. ¿Viste? Eso sucedió, esa frase, perdonándonos todos los pecados, tiempo de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque desde el 12 venimos, te lo repito, venimos viendo el poder, dice al final del 12, pon tu vista, el verso 12 al final, dice el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está hablando del tiempo de la resurrección de los muertos, ¿ves? Verso 13 a la mitad dice, y os dio vida juntamente con él. Sigue hablando del tiempo cuando Jesús resucitó a los muertos. Después sigue hablando del tiempo, dice, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo nos perdonó todos los pecados? Pues cuando resucitamos juntamente con él. De hecho, estoy empezando a pensar en un versículo, quiero darte versículos de respaldo. Sabes que es muy importante este tipo de cosas. Te voy a comprobar que es en la resurrección cuando nos perdonó todos los pecados. Mira, Efesios capítulo 2. Fíjate, Efesios 2, verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, ¿ves? Está hablando de los pecados. Aquí es cuando nos perdonó los pecados. Mira, nos perdonó los pecados, dice, estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿ves? Entonces, ¿cuándo nos perdonó los pecados? Pues cuando resucitó, porque nos dio vida juntamente con Cristo, ¿te fijas? No nos perdonó los pecados cuando murió en la cruz. No vayamos a confundir. No nos perdonó los pecados a nosotros cuando murió en la cruz. En la cruz, cuando derramó su sangre. Todo eso fue un medio. O sea, un medio para perdonarnos los pecados. Pero no fue el tiempo cuando nos perdonó los pecados ahí en la cruz. El tiempo cuando nos perdonó los pecados es cuando resucita a los muertos. Vuélvelo a leer, Efesios 2, 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿ves? Ahí está hablando de nuestros pecados. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, en el tiempo que nos dio vida, ya dejamos de estar muertos en pecados. Luego dice, por gracia sois salvos. Verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. ¿Ves? Está hablando del tiempo de la resurrección, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Está fácil. Vete a Colosenses 2 otra vez, y ahorita si medito otro versículo, te lo llevo ahí también. No solamente pensé en Pedro, a ver si Pedro quizás habla de pecados ahí y todo eso.
Todo bien, vamos a seguir ahí para todo bien aquí. Colosenses 2:13, nuevamente. Hablando del tiempo cuando el poder de Dios que le levantó los muertos, según el verso 12, luego el 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Te fijas que es lo mismo de Efesios 2:5? Dice, aún estando muertos en pecados, decía, ¿ves? ¿Ves? Igual es lo mismo, está hablando del tiempo de la resurrección. Dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Está hablando del tiempo de la resurrección, cuando nos dio vida y cuando estábamos muertos en pecados, pero resucitamos. Y también hizo otra cosa, mira, perdonándonos todos los pecados. El versículo 13 al final, cuando dice la frase, mucha atención aquí, atención, no te distraigas, dice, perdonándonos todos los pecados. Esa frase está hablando del periodo de tiempo cuando nos dio vida, que resucitamos juntamente con él y también nos perdonó todos los pecados y fuimos hechos nueva creación, así como dice 2 Corintios 5:17, Gálatas creo que es el 6:15, Gálatas 6:15 efectivamente dice que nueva criatura. Entonces mira, ahora sigamos leyendo el verso 14, pero recuerda, no pierdas el hilo, no pierdas la idea de que estaba hablando del tiempo cuando fue levantado Cristo de los muertos. Entonces el verso 13 a la mitad dice, os dio vida juntamente con él, tiempo cuando fue levantado de los muertos, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo se logró eso? Cuando fue levantado de los muertos. Entonces igualmente, mira, el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiere decir que eso lo anuló, esa acta de los decretos que había contra nosotros también, cuando nos dio vida, cuando Jesús resucitó de los muertos. Se logró eso de anular el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Ves? Y luego dice que nos era contraria. Esa acta que nos era contraria fue anulada cuando Jesús resucitó de los muertos. Luego dice, quitándola de en medio. ¿Cuándo quitó el acta de los decretos de en medio? Pues aquí te va a decir, te va a llevar a otro tiempo distinto. Ya no es el tiempo de la resurrección. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora está hablando de que en el tiempo cuando Jesús fue crucificado, ahí fue clavada en la cruz esa acta de los decretos, ¿ves? Pero no era válida, mientras estuviera muerto Jesús no era válida hasta que Jesús resucitara. Ahora el verso 15 te va a hablar pero del tiempo de la resurrección. Ahorita te lo voy a comprobar. El verso 15 dice, y despojando a los principados, dice, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Así dicen las demás Biblias nomás, o sea, por medio de Jesús, o por medio de él. Hasta ahí detente. Entonces, el verso 15 te voy a dar versículos poderosos para comprobarte de que está hablando del tiempo de la resurrección. ¿Por qué? Porque el verso 15 dice, y despojando a los principados. Ahora, ¿por qué dice despojando a los principados? Dice despojándolos porque tuvieron poder sobre Jesús. Dice a los principados y potestades, y dice que Jesús los exhibió públicamente. Ahora, detente ahí, vamos a pensar ahí. Vamos a meditar en el versículo. Dice despojando a los principados y los potestades. ¿Por qué dice principados y potestades? Y dice que los despojó ¿de qué? Pues de lo que dijo Jesús, ahora es la potestad de las tinieblas, ahí en Lucas 22:53. O sea que las tinieblas recibieron un poder. Cuando Jesús se entregó para morir, entregó su vida, entregó todo su ser, entregó hasta el poder que tenía Jesús lo entregó también. ¿Por qué? Porque si Jesús no entrega su poder, créeme que no le hubieran hecho daño a Jesús, no le hubieran hecho nada a Jesús. Por eso dice que enmudeció, dice Isaías, que como cordero mudo fue llevado al matadero. Entonces Jesús tuvo que dejar el morir y perdió su poder Jesús cuando se oscureció a la hora sexta. ¿Por qué lo perdió? Porque fíjate, ahora dice que despojando a los principados y las potestades. ¿De qué los despojó? Pues del poder. Les quitó su poder, pues. Porque cuando resucitó Jesús les quitó el poder, pero cuando Jesús muere, Jesús perdió su poder. Y Jesús, o sea, las potestades tenían poder sobre él. La potestad de las tinieblas estaba sobre Jesús. Estaba sobre él, pues. Entonces, Jesús, mira. Luego también, mira, aquí dice, esta frase dice, los exhibió, que Jesús despojó a las principales de los potestades. También dice, mira, el verso 15, pon tu vista ahí. Dice, y despojando a los principales de los potestades, dice, los exhibió. Exhibir, el verbo exhibir.
O sea, los exhibió, los humilló públicamente, pues es humillarlos. De hecho, otras versiones creo que traducen humillarlos. Los humilló. Es Colosenses 2:15. Déjame ver si otras traducciones dicen humillar. Eso es muy importante, eso de los exhibió. Los exhibió porque haz de cuenta que en la Biblia el lenguaje sencillo dice que los humilló. ¿Sabes por qué es muy importante entender esto? Que los exhibió quiere decir que los humilló. ¿Por qué es muy importante? Mira, la Biblia nos habla hoy también dice los humilló. Es muy importante esa palabra, ese verbo exhibir o humillar. ¿Por qué? Mira, porque es diferente cuando nosotros, es muy diferente cuando nosotros nos humillamos ante Dios a cuando viene el diablo y nos humilla a nosotros, ¿no? De hecho no te lo declaro, pero mira, a Jesús cuando vinieron las potestades de las tinieblas, que tuvieron autoridad, y Jesús lo dijo, ahora es el tiempo, es la potestad de las tinieblas. Y Jesús dijo, si yo quisiera, dar cuenta que te lo estoy parafraseando más bien, si Jesús hubiera querido, hubiera orado al Padre y le hubiera dado más de 12 legiones de ángeles, y qué potestad de las tinieblas ni qué nada no iban a poder contra él. ¿Ves? Entonces Jesús entregó, entonces mira, eso los exhibió, o sea que Jesús cuando resucita, Jesús exhibió públicamente a ellos, pero Jesús desde que lo agarran ahí a Jesús, ahí cuando vimos en Lucas 22, de que lo agarran con espadas y palos, te voy a hacer una pregunta, ¿quién fue humillado? ¿Satanás o Jesús? O sea, ¿quién fue exhibido ahí cuando Jesús lo agarraron y que le pegaron la primera cachetada, por ejemplo? ¿Quién fue el que recibió humillación? ¿Satanás, el diablo o Jesús? Cuando lo escupían a Jesús los soldados, ¿quién estaba siendo humillado? ¿El diablo o Jesús? ¿Verdad que Jesús? Cuando lo golpeaban a Jesús, ¿quién estaba siendo humillado? ¿El diablo o Jesús? O sea, ¿quién tenía el poder ahí? Te fijas que el diablo estaba humillando a Jesús. Estaba humillando, o sea, Jesús estaba siendo exhibido públicamente porque la gente lo estaba viendo también. Y los ángeles en el mundo espiritual y Dios el Padre. Jesús estaba siendo exhibido ahí cuando iba a ser crucificado. Cuando iba cargando la cruz Jesús y cuando lo estaban dando los latigazos antes de cargar la cruz. El que estaba siendo humillado es Jesucristo, ¿ves? Era Jesús.